desde el principio. Y Siempre ha odiado la verdad. Porque En él no hay verdad. Miente. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es Porque es mentiroso mentiroso y y padre padre de de mentira. mentira. Es Es decir, se se la compraron Adán y Eva se la compraron a a Satanás. Satanás. ¿Qué le compraron? ¿Qué es lo que les ofreció? La mentira. El fruto que Adán y Eva comieron fue la mentira. Y a causa de esa mentira, como ya no sabemos la historia, son destituidos del Edén, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver quién venció. La serpiente, ¿no? La serpiente engañó al hombre y a la mujer. Si ellos hubieran sido obedientes a Dios, ¿hubiéramos nosotros tenido que ser salvos? No, ¿verdad? Pero ahora, esto fue en el principio, en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Ya saben esta historia. Cuando Jesús estuvo en ayuno, dice la palabra que Dios estuvo en ayuno, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Entonces Satanás sabía, yo creo que ya por ahí nuestro Señor Jesucristo tenía hambre y quiso engañarlo. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿eso es verdad o mentira? ¿Verdad? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el pan de Dios? La palabra, sus palabras. Y las palabras de Dios nos dan vida, ¿verdad? ¿Y cuál será la palabra, el alimento de Satanás? También Satanás tiene su palabra, pero su palabra puede ser palabra de verdad disfrazada de mentira. ¿Y cuál es el resultado de la palabra de Satanás? La muerte. Entonces dice: no, las escrituras dicen. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El que sigue, por favor. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Salmo 91, ¿no? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Otra vez. ¿Qué le contesta a nuestro Señor? Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces podemos ver que Satanás usa en el Nuevo Testamento, nuevamente usa la palabra de Dios para querer engañar. Pero ahora, ¿a quién quería engañar? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Hombre, como dice la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. ¿Y aquí qué pasó? ¿Venció quién? Jesucristo. Venció Jesucristo. Pero como podemos ver en Génesis, en el Antiguo Testamento, Satanás usa verdad y mentira. En el Nuevo Testamento, en este ejemplo, usa verdad y mentira. Es decir, sabemos que la palabra de Dios es comparada con agua, ¿sí o no? Vamos a poner el ejemplo de un vaso de agua potable. Tú tienes sed y tienes un vaso de agua limpia. Y si agarras y ese vaso de agua limpia le echas 2 gotas de agua puerca, ¿te lo sigues tomando? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya contiene suciedad, ya ensucia todo lo que era limpio, lo que era puro.
Ahora, al contrario, si tenemos un vaso con agua cochina, un vaso con agua puerca y le echamos cloro, ¿aún así se lo tomarían? No, ¿verdad? ¿Quién sabe qué nos pasa? Así es con la palabra de Dios. Muchas veces nos van a querer presentar la misma palabra de Dios desde otro punto de vista, pero desde un punto de vista de un ser humano. Por ejemplo, hay muchas personas dicen que el infierno no existe, que el infierno está aquí en la tierra. Cada quien, ¿no? Bueno, en lo personal, yo creo que el infierno sí existe. Otras personas también se crea un debate. ¿Por qué? Porque dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. En una ocasión platiqué con una persona. Yo desayunaba por lo regularmente ahí, pero esta persona un día empezamos a platicar y era testigo de Jehová. Entonces, todo lo que ella me decía, pues era verdad, porque lo decía en la Biblia. Y no la hagan, se sabía de versículos, hasta yo decía, llegaba y le decía a Diana, no, la señora sabe, le digo, hasta vergüenza me da. ¿Se sabe una de versículos? Hasta que un día, platicando, me dice, no, es que yo tengo que predicar. Esta semana le prediqué, no me acuerdo a cuántas personas me dio el número. ¿Por qué? Me dio a entender que ellos predican para salvación. Ya le dije, no, nunca me oponía yo a ella ni nada más la escuchaba. Y ese día le dije, no, señora, ahí sí me va usted a perdonar, pero pues la salvación es por fe, no es por obras. Y ahí empezamos a platicar un poquito más. Sale. Otra ocasión conocí a otra persona. Esa persona me empezó a hablar del diezmo. Me decía que el diezmo no, que la ofrenda no, y así. Hasta me decía, no, si quieres, puedo ir y te enseño más de la palabra, esto, el otro. Gracias a Dios, ¿no? Y se fue ahora sí que se fue de mi vida. Otra ocasión, bueno, así como Satanás usa palabra de mentira, cuando nosotros no sabemos bien la palabra, podemos estar haciendo, para mí, ahora entiendo, la obra de Satanás. ¿Por qué? Una ocasión fallece una persona y el hijo de esta persona, pues mi amigo, muy dolido, sin consuelo. Entonces, pues yo, como lo veía tan dolido, tan triste, ¿qué le digo? Ya habíamos orado y todo, pero yo veía que nada. Entonces le digo, no, espérate, tu papá está en otro lugar. Tu papá en el lugar que está ya está mejor. Y que le leo Apocalipsis 21:4, donde dice que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Y ahora entiendo. Y pues yo estaba usando la palabra de Dios, pero como palabra de mentira. Porque para empezar, esta persona ni siquiera era salvo. No conocía de la palabra de Dios nada. Y yo diciéndole eso. Y entonces veo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Corintios 15 dice que todos el día que morimos vamos a dormir hasta con nuestro Señor Jesucristo venga. Hasta ese día dice la palabra de Dios que los muertos resucitarán y que los que estemos vivos seremos transformados, ¿no? Nuestros cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles. Entonces yo, pues sin querer hacer daño, sin pensarlo, pues fui parte de Satanás. ¿Por qué? Porque ya estaba cayendo en una mentira. Y ahora esa persona que yo le dije esto, vive engañado, vive en mentira. Yo ya le pedí perdón a Dios, pero tengo que ir ahora con esta persona y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador si tú quieres vivir esta realidad. Entonces, esto que le estoy platicando, ya vimos cómo trabajó Satanás en el Antiguo Testamento y cómo trabajó en el Nuevo Testamento. Y el tiempo que estamos viviendo hoy,
Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un mensaje, nos dejó unas palabras. Y nos dice en Mateo 24, 4 y 5. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Es lo que está pasando ahora en día? Sí, ¿verdad? En la que sigue, por favor. No, una antes, perdón. Dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Dice nuestro Señor Jesucristo: no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas, vendrán personas y les dirán que son el Mesías, que son Jesucristo. ¿Y qué va a pasar a causa de esto? Abundará el pecado, dice, por tanta mentira, por tantas predicaciones que hay en internet o que las personas oyen en las iglesias. La gente se enfría. ¿Y qué pasa cuando se enfrían? Caen en pecado, o al revés. La gente a causa de la mentira peca, y después de que peca se enfría, ¿sí o no? Apenas Diana me enseñaba un video. Están en una iglesia cristiana y creo que el que cantaba, un homosexual, y traía una leyenda aquí en su playera que decía: Jesucristo perdona, algo así. Pues sí, Jesucristo perdona los pecados, pero siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, vayamos al arrepentimiento y no lo volvamos a hacer. ¿Creen que en esa iglesia, pues el que está ahí predicando, quién es? ¿Quién será? Satanás usando a las personas. ¿Y a cuántas personas está llevando a muerte? Pues a un buen. Vamos al que sigue, por favor. Y ahora sí que lo mero bueno. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aprender de la palabra, tenemos que leer la palabra, pero tenemos que hacerlo con entendimiento. Y ese entendimiento solo va a venir cuando se lo pedimos al Espíritu Santo. No va a venir cuando nada más leemos por leer, leemos por prisa porque ya los hermanos van muy avanzados y ya me dejaron, entonces me les tengo que emparejar. No, acuérdense que la palabra dice en Jeremías 33:3 que tiene tesoros ocultos, cosas ocultas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que las personas que no pertenecían al reino de los cielos no las entendieran. Solamente ¿quién las iba a entender? Las personas que pertenecen al reino de los cielos. Solamente. ¿Y quién las entendía? Sus apóstoles. Solamente sus apóstoles, ellos les explicó todo. Entonces ahora sucede lo mismo. Si nosotros queremos entender las verdades ocultas, si nosotros queremos entender la verdad de la palabra, pues número uno, tenemos que ponernos a leer, pero con entendimiento. No nada más lo que yo alcance a entender. Tengo que leer desde antes, tengo que leer después y pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces, dice Apocalipsis 13:11: luego vi otra bestia, esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Dice que esta bestia parecía un cordero, ¿no? ¿Quién es el cordero? Jesús. Pero la voz de dragón, Satanás. Entonces ahí ya valió otra vez verdad con mentira. Puede darse en una persona que nosotros estemos hablando ahorita verdad y al rato estemos de mentirosos. Sí lo podemos hacer, pero entonces ya no mora en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Quién habitaría en nosotros? Recuerden que solo hay 2 espíritus. Solo existe el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. ¿Sale? Ahora, dice la anterior, por favor. Nos habla de una bestia.
es decir, un animal. ¿Cómo son las bestias? ¿Las bestias entienden? No, ¿verdad? Las bestias, ¿por qué actúan? Por puro instinto. Entonces, las personas que no hablan la verdad, que no hablan palabra de Dios, solamente se dejan llevar, ¿por qué? Por sus instintos. Y podrán engañarnos, podrán decirnos tantita palabra de Dios, pero ahorita van a ver cómo vamos a saber si en verdad tanto nosotros como otras personas somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. La que sigue, por favor. Otra. Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Volvemos a lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ay, ustedes sabrán si les abren la puerta cuando van y les tocan. Lo importante de esto, o lo peligroso de esto, es que no se vayan a dejar engañar. Y después ya vayan a igual. Si aquí no predicamos, después allá vamos a tener que andar predicando, porque van a decir: después de que gane yo 100,000 personas para Cristo, ya soy salvo. Tengamos cuidado con quién nos juntamos, qué tipo de predicaciones escuchamos, qué es lo que vemos en las redes sociales, ¿sale? La que sigue, por favor. Mateo 7, 19 y 20 dice así: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, si en este día, primeramente gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí, y también gracias a mis pastores que me dan la oportunidad de estar aquí, pero si en este día yo estoy hablando una palabra y al rato ustedes ven que mis frutos no son dulces, que la semilla que yo tengo en mi corazón no es trigo y es cizaña, ¿yo qué soy? Sería un lobo disfrazado de oveja, sería un cordero con voz de dragón. ¿Sale? La que sigue, por favor. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no viene a la verdad. La que sigue, por favor. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús. Bueno, pero también aquí hay otra cosa. ¿Verdaderamente nosotros podemos cumplir los mandamientos al 100%? No, ¿verdad? Solamente hubo uno, y este fue Jesús. Él nos dio su palabra, sus 10 mandamientos e instrucciones. ¿Para qué? Para que nos guiáramos por el camino de bien, para que no fuéramos a perdición. Pero como sabemos, cuando caemos debemos levantarnos, porque dice la palabra de Dios que abogado tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando usted caiga, no se desanime, mejor vaya, pida perdón a Dios y échele ganas para no volver a caer. Amén. La que sigue, por favor. Ahora, mi pregunta es esta: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Por qué uno será llevado de los 2 hombres que están en el campo y el otro será dejado? Y de las 2 mujeres que están juntas, ¿por qué una será llevada y por qué la otra será dejada? Amén. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la palabra del trigo y la maleza. Dice la palabra de Dios que un
un hombre, un sembrador, sembró buena semilla en su tierra, en su buena tierra. Entonces, cuando los trabajadores se fueron a dormir, vino su enemigo y también sembró, pero sembró mala semilla. Pasado el tiempo, ¿qué pasa con la semilla? Crece. Cuando se dieron cuenta los trabajadores, esa semilla ya había empezado a crecer. Ya estaba crecida, pero se dieron cuenta que no toda la semilla era trigo, que también había semilla mala, podemos llamarles cizaña. Entonces fueron con el sembrador. El sembrador representa a Dios y podemos ver qué les dijo. ¿Qué les dijo Dios? Ellos también le dijeron que si arrancaban la maleza, que si arrancaban la cizaña, que si arrancaban esa hierba que no era trigo, aunque se pareciera. Y nuestro Señor les dijo: no, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Por favor, la que sigue. Es decir, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Entonces, hermanos, estamos viviendo, o no sé si siempre se han vivido, situaciones peligrosas, porque no está fácil, está peligroso. ¿Por qué? Porque no está en juego nuestra vida, porque ahora sabemos que si nosotros morimos vamos a descansar, pero un día resucitaremos. Pero ¿qué va a pasar si nosotros, cuando sea esa resurrección y sea ese juicio, Dios encuentra que en nuestro corazón hay maleza, Dios encuentra que en nuestro corazón hay cizaña, que aquí en la iglesia nos parecíamos, que todos aplaudíamos, que todos brincábamos, que leíamos, pero que éramos cizaña? Vamos a ir al infierno, vamos a ser arrancados, vamos a ser hechos un manojo y vamos a ser echados al fuego. Entonces debemos de preocuparnos, debemos conocer la verdad, debemos decir que somos salvos en verdad. Entonces, en esta noche, para terminar, a mí me gustaría que todos hiciéramos una oración pidiéndole a Dios, que todos todavía tenemos cizaña, porque no somos perfectos, pero que nuestro Dios arranque toda esa imperfección de nosotros para que podamos llegar a ser ese trigo y seamos cosechados en el granero. Amén. Bendito Padre, en esta noche te doy la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Gracias por este día, Señor. Gracias por haber abierto mis ojos, Padre. Te bendigo y te amo, Señor. Padre, te pido por toda esta iglesia, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre. Ya basta de estar tibios, ya basta de estar sentados, Señor. Ponen aquellos que están cómodos, Padre, esa incomodidad. Levántalos, Padre, que se levanten, Señor. Por favor, que tu Espíritu ponga en ellos el querer como el hacer. Y bendito Dios, ayúdanos, Padre. Derrama de nosotros tu palabra de verdad. No queremos palabra de mentira. Guárdanos, Señor, cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa, Padre, de toda palabra de mentira, porque no queremos ser engañados, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el final será salvo. En otras palabras, tú tienes muchas bendiciones para el que venciere. Permítenos ser parte de todos aquellos que vencerán, Señor. Permítenos ser parte de tu reino, Padre, que tu reino
venga a este lugar, que tu reino venga a esta iglesia, Señor. Padre, bendice a mis pastores, Señor, para que nos sigan guiando por el camino de bien, Señor. Abrázales, Padre, háblales, sigue con ellos, por favor. Gracias, porque sabemos que tú nunca nos has dejado y no nos dejarás. Gracias por tu palabra, Señor, porque gracias a esta palabra podemos entender el camino, Señor. Padre, necesitamos ser trigo y no cizaña. Yo te pido y te ruego que arranques de toda esta iglesia toda cizaña que pueda haber, Señor. Arráncala, Señor, arráncala. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido y te ruego por salvación, Señor. Por favor, Señor, queremos ser verdaderamente salvos. No nada más estar fingiendo a la iglesia, no nada más estar fingiendo, jugando a ser salvos. Yo declaro que en este lugar hay salvación, no por nosotros, sino por la muerte, por tu muerte, Cristo Jesús en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.